Pues continuamos aquí en el programa de Sevilla TV y ahora pasamos a un tema muy de actualidad y además contamos con un invitado, Manolo, muy especial, muy querido en esta casa, ¿verdad? Así es, nuestro amigo Rancés Torres, muchísimas gracias por estar aquí, porque tenemos que hablar, Rancés, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos que hablar de la situación complicada que está viviendo la Capilla del Rosario, de la hermandad de la que tú eres hermano, de la hermandad de los Humeros, porque bueno, está ese plan de edificabilidad, lo diré bien, en torno a ese solar que tiene anexo, bueno, puede conllevar unos problemas importantes para la capilla, ¿no? En cuanto a su base, en cuanto a los cimientos y en cuanto a la construcción pues, de ese edificio que puede afectar a la capilla, ¿no? Sí, efectivamente. Estamos hablando de que es un solar que prácticamente lleva 50 años junto a la capilla. Durante esos 50 años la Hermandad del Rosario de los Humeros no ha parado de preocuparse por la situación de esa zona que quedó así después del derribo a principios de los 70 del edificio que tenía adosado la capilla. Un derribo que además ni siquiera conllevó a arreglar ese solar y desde entonces el agua cae, todo el agua llega hasta el muro de la epístola de la capilla con los consiguientes problemas de humedades. Y entonces la situación actual es que, además de todos esos problemas que nos dejó el derribo, luchar por que ese espacio fuera público, de tener un parque junto a la capilla, que fuera un espacio para que pudieran disfrutar los sevillanos, la gente del barrio, claro. Pues a ver que posiblemente pues se proyecte, o ya está proyectado, un edificio junto a la capilla adosada, a la capilla de Rosario de los Humeros. Anabel, para aquellos que no sepan dónde está situada, pues está en la confluencia de la calle Torneo con la calle San Laureano, entonces ahí es donde está ubicada y bueno, pues tiene la complejidad que estamos hablando. No, y además entiendo también, Rancés, que tendrá un valor histórico muy importante también esta capilla, ¿no? ¿Qué importancia tiene para la ciudad de Sevilla esta capilla? Porque es una gran desconocida también. Sí, efectivamente. Hay mucha gente que la conoce por ser la capilla que tiene la espadaña inclinada y es verdad que bueno, se construye a las afueras a extramuros, digamos, de la ciudad, en el arrabal de los Humeros. Y es una capilla que data de marzo de 1761 y a partir de esa construcción, de esa pequeña capillita, pues se encarga todo el patrimonio también de su interior, con Nuestra Señora del Rosario de los Humeros, del mismo año, 1671, y el Santo Cristo de la Paz, que son ambos titulares de la hermandad. Y la capilla, que es una capilla muy pequeñita, una capilla que prácticamente se puede decir que es un paraíso, es un momento de relajación, más que un lugar, es un momento de relajación cuando entramos en la capilla. 12 metros por 5, muy pequeñita, planta de salón, y estamos hablando de un monumento del siglo XVIII de primerísimo nivel y que perderíamos por la desidia, ¿no?, de los diferentes dirigentes que han ido pasando, ¿no?, por el poder, ¿no? La hemos visto en imágenes, no solamente, es pequeñita, es recogida, pero es preciosa. Es bellísima. Y es una gran desconocida, como tantas y tantas cosas que hay en Sevilla. Es como un pequeño joyero, ¿no? Y además, realmente, la riqueza patrimonial que tiene la Hermandad de los Humeros, además de las imágenes titulares, pues estamos hablando de imágenes además de Jerónimo Roldán Serrallonga. También hay otro conjunto, ¿no?, también escultórico de Jerónimo Roldán. Estamos hablando también de un San José que está atribuido a Francisco de Ocampo, un Niño Jesús que también procesiona en diciembre, un retablo maravilloso de estilo rococó. Todo ese patrimonio que, como he dicho, es de primerísimo nivel. Estamos hablando tanto de esculturas como del edificio, que, hombre, ahora mismo están en riesgo. Y es una capilla del siglo XVIII que, por poner un ejemplo, estamos hablando de que está en el mismo marco cronológico que podría estar la colegiata del Divino Salvador, ¿no? Y a ninguno se nos ocurriría adosar un edificio de 5 plantas y 2 sótanos de garaje al Salvador, por poner un ejemplo, ¿no? Hombre, supongo, Rancés, también que vosotros habréis hecho diferentes estudios, ¿no?, con técnicos o con arquitectos, aparejadores en este caso, para ver qué efectos puede tener esto sobre la capilla, ¿no? Sí, efectivamente, la Junta de Gobierno de la Hermandad
de la mano del hermano mayor, José Juan, y de Antonio Martínez Rull, han encargado 2 informes a arquitectos diferentes para que haya 2 informes técnicos de la zona y evidentemente los 2 coinciden en que el derribo de la capilla es casi con total seguridad un hecho que se produciría en caso de que se construyese este edificio adosado a la capilla, ¿no? Esto no es un capricho estético, no. De colocar un edificio al lado y que no te guste porque, bueno, también pierde pues esa belleza que tiene la capilla, pero esto es un problema muy serio de que corre riesgo de derrumbe. Y además estamos hablando de que estamos en pleno siglo XXI y que ocurra esto en pleno siglo XXI, que perdamos patrimonio del siglo XVIII con todo lo que ello conlleva. A mí, a día de hoy, pues me sigue impactando, ¿no? Como historiador del arte, además, que soy, y además como hermano, ¿no? de la corporación, de la Hermandad del Rosario de los Humeros, ¿no? Y estamos hablando de que ya el edificio que está adosado, el edificio de vivienda que está adosado en la nave del Evangelio, que es el que actualmente se encuentra pegado, digamos, a la capilla, ese edificio, cuando se construye en su momento, ya supone para la capilla una serie de problemática arquitectónica en la que el edificio está avisando de que no hay marcha atrás. Ya se produce un claro, hay una escisión, movimiento del edificio, claro, también, efectivamente, hay un antes y un después, porque la famosa espadaña inclinada viene de ese momento, o el retablo mayor está quebrado porque cedió la zona del presbiterio. Claro. Digamos que avanza hacia la zona oeste debido a los movimientos de tierra cuando se construye, se genera una grieta tremenda, se parte el retablo mayor y la grieta hace que el presbiterio se vaya hacia adelante, es decir, esto es hacia los pies de la capilla. Entonces ya tenemos un antecedente muy peligroso que además demuestra de que se salvó en ese momento milagrosamente del derrumbe, pero que es muy probable, nos lo dicen 2 arquitectos diferentes, que valoran que es muy probable que esto ocurra, que se derribe, que se caiga la capilla, ¿no? Rancés, ¿y pensáis en que pueda haber alguna posible solución ante esta problemática? Bueno, la solución pasa porque evidentemente pues no se construya en ese solar ningún edificio y se proyecte, pues bueno, lo que en 1999 se denomina el Plan Humeros, que se presentó y que en su momento pues se valoró, que era un espacio público, como he dicho anteriormente, que además recrease las huertas que tenía Hernando Colón, con árboles con cipreses, con limoneros, con naranjos, una fuente en medio. Era prácticamente pues un jardín que iba a disfrutar, jardín público que iba a disfrutar la ciudad, los vecinos, y por supuesto pues recuperar ese espacio, porque al final ese solar sigue, no solo no se está utilizando, sino que ahora se ha especulado con él. Al final es lo que tú has dicho, una desidia por parte de los diferentes gobiernos de la ciudad, que no han ido dándole la solución adecuada y ahora nos vemos como nos vemos, con una solución complicada cuanto menos, ¿no? Claro, porque además el grave problema de esta porque ahora situación... mismo, si no me equivoco, perdona, la sentencia está en en el plan de 2017, ¿no? En esa situación que sí se puede edificar. Claro, evidentemente se ha alegado el proyecto, la hermandad ha realizado 2 alegaciones, la segunda además apoyándonos en que hay un momento en el que nos dicen que no hay ni flora ni fauna, y por ejemplo fauna sí hay. Nosotros tenemos en la capilla de los Humeros, en nuestra cubierta, en nuestro tejado, anidan pues, bueno, más de 50 parejas de vencejos que están protegidos. La asociación Ecourbe los está estudiando, vienen desde toda Europa a estudiar una especie que por lo visto está en protección total y absoluta. Sí, el vencejo, sí, es cierto. Y que además es una especie que tiene filopatria, es decir, que viene todos los años, que anida en las cubiertas. Llevamos más de 20 años cuidando de ellos y bueno, pues es otro motivo más a tener en cuenta. No solo ya estamos hablando de patrimonio, no estamos hablando ya que considero que debería ser lo suficientemente importante de perder parte de nuestra historia. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, la fauna y la flora está magnífico, sí, pero es que aquí lo realmente importante es el patrimonio. Claro, que tenemos. O sea, perdemos, no solo perdemos patrimonio, pero inclusive eso, ¿no? No solo perdemos patrimonio, sino que sí, pero además que me llama mucho la atención que sea una de las razones que no, es que no, mire usted, es que usted no tiene ni flora ni fauna, pero ¿cómo?
tengo unas imágenes, tengo un retablo, tengo... Y bueno, y que forma parte de nuestra historia. Patrimonio histórico, nuestra cultura, nuestra historia, al fin y al cabo, la historia de la ciudad, claro. El arte de nuestra ciudad. O sea, estamos a punto de perder un monumento de primer nivel por no cuidarlo en pleno siglo XXI, o sea, por no tenerlo en cuenta. Y además, pues bueno, no solo eso, sino que por la ley de patrimonio no se puede adosar a un edificio histórico-artístico otro edificio proyectado civil. O sea, que incluso no sé si Rancé, no lo sé, a lo mejor me equivoco, ¿está catalogado este edificio? Está catalogado, no está catalogado como BI, pero sí está catalogado como edificio histórico-artístico de interés. Y entonces, pues sí es verdad que al tenor de eso, precisamente hay que tener en cuenta que estamos hablando de una oportunidad para recuperar, yo creo que una zona de Sevilla, mantener y preservar el mantenimiento, la conservación de nuestro patrimonio histórico-artístico y además tenerlo en cuenta. Y lo importante que es para el barrio también, porque al final en este tipo de ocasiones no se escucha al barrio. Y el barrio, la asociación de vecinos, los vecinos, están todos a una con la Hermandad de los Humeros. Claro. Es la capilla del barrio y al final es el barrio de la capilla. Creo que es un binomio importantísimo y que perderían no solo parte de su idiosincrasia, sino que volvemos otra vez a lo mismo, en pleno siglo XXI, perder un edificio de 1761 con su patrimonio mueble. O sea, es que a mí de verdad me... Esto no es una cosa como, por ejemplo, que suele pasar y ha pasado, o eso me han comentado, que ha pasado en determinadas excavaciones donde, aquí hay un lío, tapa que mejor no nos metemos en nada, no lo construimos por aquí y nos vamos a otro lado. ¿Cuántos mosaicos no conocemos? Eso. Entonces, esto no es esa situación, es una cosa que ya tenemos. ¿Cómo vamos a desperdiciar esta riqueza de la ciudad? Claro, porque además el problema es, imaginaos que vamos a hacer un ejercicio de imaginación, que se sigue adelante, que se empieza a construir el proyecto y se cae la capilla. ¿Ahora qué? ¿Cómo lo contarían? Vosotros sois medios de comunicación. ¿Cómo lo contaríais? ¿Cómo contarían los medios de comunicación que en pleno siglo XXI se cayera una capilla de 1761 con su patrimonio también del siglo XVIII en su interior? No, claro, porque eso no avisa, o sea, y nadie de la hermandad va a poder estar... estamos avisando ahora. Bueno, estamos avisando ahora, correcto. Pero después, efectivamente, como tú dices, eso no avisa. Pero que cuando se inicie la construcción, estos son como cuando no echas cuenta a la naturaleza y se producen las catástrofes naturales que se producen. A ver, el cauce de un río es el cauce de un río, esté o no esté. Si viene una lluvia y pasa por ahí, pues lo que haya pues se lo lleva por delante. Pues esto es igual. Te está avisando el edificio. Habrá que echarle cuenta. Además, el suelo está protegido, pero también tiene nivel arqueológico. O sea que realmente... No, claro, que lo mismo esta otra, lo mismo claro, abren y ahora dicen, madre mía, lo que hay la abajo. torre, de hecho, de nuestra capilla, hay una hipótesis documental de que forma parte de una de las antiguas fábricas que existían en la zona. Entonces, al final estamos hablando de que si esto finalmente se lleva a cabo y se construye junto a la capilla un edificio y que en el proceso de construcción, como he dicho anteriormente, se cae la capilla, ¿cómo quedaría la ciudad de Sevilla? Porque además estamos hablando de que perderíamos un patrimonio, esa joya de la que tú hablabas, ¿no? De ese pequeño joyerito que no lo estamos teniendo en cuenta o sea, no lo estamos, creo que nosotros sí, ¿no? Evidentemente. Me refiero a que no se está teniendo en cuenta en la ciudad, ¿no? Rancés, ¿habéis pedido ayuda a alguna institución, a algún organismo que os pueda, pues echar una mano ante esta situación, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho una recogida de firmas, evidentemente, las dos delegaciones, hay muchísimas personas, muchísimas que nos están ayudando, que se están volcando, muchísimos medios de comunicación, tanto en prensa escrita como vosotros, ¿no? Los que desde aquí ya os doy las gracias, que se están interesando por el problema. Y bueno, pues estamos intentando hacer un movimiento lo más grande posible para que se pueda llegar a esa paralización. Es decir, que haya un momento en el que parar se puede parar, pero claro, evidentemente tiene que ser a la misma vez que es un movimiento grande, tiene que ser un parón grande. Entonces, por eso continuamos en movimiento, continuamos pidiendo ayuda y la idea es que al final, con la ayuda de todas estas
colaboraciones que estamos teniendo, pues se pare finalmente la construcción del edificio y que al final pues se reflexione y se lleve a cabo un cambio, ¿no? Y que se vuelva a recuperar, ¿no? Ese suelo, ¿no? Bueno, pues Ramsés, estaremos muy pendientes a ver qué es lo que va ocurriendo, lo que va deparando y bueno, desde aquí pues nos mantienes informados con todo lo que vaya ocurriendo porque nos interesa bastante, como ves. Pues nada, pues muchísimas gracias a vosotros, gracias por preocuparos, porque al final pues gracias a los medios de comunicación también que se dé difusión, que se sepa de lo que está ocurriendo, pues se pueda parar y podamos preservar el patrimonio de nuestra porque, ciudad. fíjate, ahora hilo con el eslogan del ayuntamiento porque Sevilla es esa gran desconocida gracias a este tipo de joyas que tenemos y que no conocemos y que hay que preservar. Efectivamente. Así que así es. Amigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas a vosotros. gracias.